San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Un programa a cargo de Fray Juan Ignacio Muro, de la Orden de los Frailes Menores. Conozcamos juntos a un hombre que al no poseer nada propio, poseyó por completo a Dios. San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Comenzamos. Salto de gozo en el Señor, danzo de júbilo en Él, por su gran amor y su fidelidad, cantando y danzando voy. ¿Qué tal, hermanos, hermanas? Paz y bien. Bienvenidos a su programa Francisco, un santo de ayer y de hoy. Gracias por estar con nosotros, gracias por escucharnos, gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Pues estamos aquí transmitiendo. Yo los invito a que si ustedes a lo largo del programa tienen alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia o chiste que quieran que cuente aquí en el aire, pero tiene que pasar la censura, pues se comuniquen con nosotros, sea por internet, tjcatólico.com, o al teléfono, nunca me lo aprendo, pero el teléfono entonces es el 608-3652. Gracias por estar con nosotros, gracias por estarnos escuchando. Y bien, pues esta semana habría tantas cosas de compartir. Nosotros los franciscanos, bueno, seguimos todavía hasta el capítulo general. Ya llevan ahí 3 semanas, les falta todavía otra. Pobres, digo, bueno, sí, están trabajando por la fraternidad universal. Y bueno, esto es una cosa grande. Y yo quiero aprovechar entonces que hemos iniciado nuestro programa para decirles que este mes de junio ciertamente es el mes del Sagrado Corazón de Jesús, pero también para nosotros los franciscanos, porque en medio de este mes celebraremos la fiesta de San Antonio de Padua, pues se convierte para nosotros en el mes dedicado a la oración por las vocaciones franciscanas. Espero que no haya hecho mucho ruido al mover aquí. Sí, el mes de oración por las vocaciones franciscanas. ¿Por qué por San Antonio? Bueno, fue el primer teólogo de la orden, el primero al que Francisco le dio permiso de enseñar teología a los hermanos, y de ahí que se ha considerado a lo largo de los siglos, 800 años ya, el patrono de todos los hermanos que estudian y que se preparan, sea para el ministerio sacerdotal que para ser evangelizadores en la vida franciscana. De ahí pues que en este mes vamos a estar insistiendo en darles algunos tips de oraciones por las vocaciones, sí, por las vocaciones franciscanas, pero también por las vocaciones en general. Somos de la Iglesia y queremos que cada vocación, cada ámbito de nuestra vida eclesial, pues tenga también las personas que necesita: sacerdotes, religiosos, religiosas, monjes y monjas de clausura, catequistas, laicos comprometidos, padres de familia, que haciendo bien su tarea, dando su mejor esfuerzo, tratando de vivir su matrimonio en unión con el Señor, pues den a la Iglesia personalidades sanas, hijos sanos que también puedan eventualmente encontrarse con Cristo y fascinarse con Jesús y seguirlo. Entonces, bueno, pues este es el mes de la oración por las vocaciones franciscanas, el mes de junio. También quiero aprovechar para agradecer a todas aquellas personas que nos acompañaron en la charreada que celebramos ayer, por su apoyo. Creo que fue un evento bonito, de familia. Estuvo ahí representada la familia de los Charros de Tijuana, pero también muchas familias que de una u otra manera pues nos acompañan, nos siguen, nos apoyan allí en el Templo de San Francisco y otros. Gracias por su colaboración, gracias por su apoyo. Quienes fueron, espero que se hayan divertido. Creo que nos divertimos, estuvo muy padre el evento. Cierto, los que les tocó trabajar, pues bueno, un poquillo cansados, pero gracias. Y bueno, los que no fueron, pues se la perdieron. Espero que para el próximo año nos acompañen. Pues muchas gracias. Y bien, antes de que se nos termine el tiempo, quiero en lo que resta de este segmento, darles un aviso y luego comentar 3 santos, o bueno, 2 santos y un beato franciscanos. Primero los santos, muy bien. Entonces, vamos, curiosamente el día 30 de mayo la familia franciscana celebró la memoria de San Fernando III, que fue rey de León y de Castilla, hijo de Alfonso IX de León y, bueno, de Berenguela de Castilla, San Fernando Rey.
No sé si ustedes han sabido, acá en California hay una misión dedicada a San Fernando. Era un santo terciario franciscano. Pareciera una cosa irónica que un rey que se distinguió por luchar, por combatir, sea un santo y luego un santo franciscano, pero así es la vida, para que nos demos cuenta que la santidad no tiene un formulario u otro. El único esquema de santidad es una persona, quien sea tú, que le permites al Espíritu del Señor obrar en tu vida. Y lo que tú eres, Él lo va a potenciar a donde tú ni siquiera te imaginabas, donde tú ni siquiera sospechabas. Cuando haces lo que te toca, lo que tienes que hacer, sea científico, artesano, obrero, ama de casa, sacerdote, o monje de clausura, lo que tú seas, niño, joven, adulto, anciano, lo que sea, cuando tú le abres el corazón al Espíritu del Señor y le permites obrar en tu vida, empiezas a vivir esta santidad, es decir, esta conciencia de que eres de Dios, y todo lo que haces, cuando lo haces con esta conciencia, empieza a convertirse en contribución para extender el reinado, el proyecto de Dios sobre la humanidad. Y algo de esto hizo este famoso rey Fernando. Perteneció a la tercera orden franciscana, es decir, era franciscano seglar, y fue el rey de la reconquista, sobre todo del sur de España. Su visión política, la manera como organizó su reino y cómo quiso reconquistar, él quería reconquistar toda España, que sobre todo la parte sur, pues estaba en poder del Islam, de los moros. Por mucho tiempo habían convivido pacíficamente, no consiguió reconquistarlo todo, pero fue el que inició este proceso y bueno, lo convierte en un rey sabio, prudente, pero también un rey férreo en cuanto a expulsar ciertamente de su territorio al Islam y conseguir que todo el territorio de España pues fuera cristiano, estuviera liberado. Eran los tiempos, así eran las cosas. Los musulmanes tampoco llegaron allí pacíficamente diciendo, oiga, nos pueden estar aquí o les rentamos un terrenito. No, llegaron con la espada desenvainada, rodando cabezas, tristemente como ahora. Bueno, los españoles, o sea, los iberos, se tuvieron que replegar. En algunas regiones convivieron por un tiempo pacíficamente, y esto es interesante. Ojalá pudiéramos rescatar este elemento, no tuviéramos que recurrir a la violencia, pero bueno, eran los tiempos. Y Fernando se dedicó a reconquistar Sevilla, Burgos, déjenme si encuentro aquí, perdón, bueno, se las debo, pero vamos, al menos sí, yo sé que él en Sevilla, lo que fue una grande palacio de los musulmanes, él lo convirtió en iglesia católica, y es hoy en realidad la Catedral de Sevilla, con aquella famosa torre cuadrada y aquella veleta que le llaman la Giralda porque gira, es del tamaño un poco más grande, como 2 metros de alto, representa una persona, una mujer humana, y Giralda porque da vuelta, y bueno, dicen que allí él las escaleras las quita, y de hecho, cuando se visita se puede subir, es todo como una rampa grande, porque hasta allá subían a los caballos. ¿Para qué? Para jalar cañones y poder desde ahí disparar y defenderse y pues sí, atacar al Islam, a los musulmanes. En fin, él muere el 30 de mayo de 1252. Luego enseguida tenemos, un beato, Mariano de Roca Casale, un hermano laico también de nuestra orden franciscana, que dicen los biógrafos que su vida se puede resumir en 2 palabras, oración y trabajo. También, como la mayoría de los hermanos laicos de las primeras épocas, era un hombre de una familia muy pobre, no tuvo escuela, pero aún así fue un hombre muy sabio como artesano. Durante 40 años ejerció el oficio de portero, siendo una persona que trataba bien a todos los que llegaban al convento, trataba de solucionarles sus problemas, realizó los servicios más humildes en el convento. Dicen, tenía una sonrisa siempre a flor de boca, y a todos los que llegaban a pedir algún consejo, sabía darles alivio, sabía escucharlos, sabía darles ánimo en su vida.
Entonces él muere el 31 de mayo de 1866 en un convento que todavía hoy en Roma es un eremitorio que se llama Bellegra. Y finalmente, para este programa, tenemos a la Santa Bautista Varano, una religiosa clarisa, nació en Camerino en el año de 1458, sus padres eran nobles, los señores de la ciudad. Se dice que en su vida llevó una vida mundana, en su juventud, una vida mundana que era muy bonita, que era muy guapa. Su padre quería casarla y en esa época empezó a surgir en ella el deseo de dedicarle la vida a Dios, de hacerse religiosa. Tuvo que luchar en contra de la familia hasta que finalmente consiguió su propósito y bueno, vistió el hábito de las clarisas en Urbino y en fin, fue una superior, toda su vida casi le tocó ser superiora, pero se distingue porque siendo superiora fue una persona humilde, sencilla, cercana a las hermanas y de veras supo ser una persona que animó a su comunidad a buscar siempre lo que era mejor, lo que era recto, lo que era justo, insistía en sus hermanas o supo infundir en sus hermanas esta búsqueda, este deseo apasionado de Jesucristo. Obviamente su monasterio se convierte después en un centro de irradiación de espiritualidad, un centro de irradiación de la presencia de Dios y mucha gente acude a rezar con las hermanas, a pedir consejo, a estar cerca, a acercarse a Dios allí. Entonces, bueno, pues hoy son los santos que tenemos hoy, un rey, Fernando de España, un hermano lego, decían antes, o sea, laico, y una monja clarisa que desde su monasterio también irradió la presencia de Dios. Empezando el siguiente segmento, les tengo un aviso y una sorpresa. No se vayan. Ahora continuamos. Es feliz quien nada retiene para sí. Vamos a un corte y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Estamos de regreso en San Francisco, un santo de ayer y de hoy, con Fray Juan Ignacio Muro Arechiga. Listo, seguimos aquí en su programa Francisco, un santo de ayer y de hoy. Aprovecho para saludar a todos los que nos escuchan. Y bueno, como ustedes sabrán, a mí también me toca ser el vicario de la vida consagrada aquí en la Arquidiócesis de Tijuana. Y es justamente el aviso que quiero darles, si Koinonía Radio nos permite, si no en mi programa, que tal vez tomemos el del sábado, que se los debo de todas maneras, queremos abrir un segmento para promover la vida consagrada. Como ustedes saben, el sábado se llevó a cabo aquí en nuestra arquidiócesis este grande evento donde se reunieron la mayoría de, bueno, muchas religiosas, algunos religiosos, el seminario y muchos jóvenes. Se llevó a cabo este panel vocacional, esta jornada vocacional, y bueno, de parte de la arquidiócesis se ha trabajado y esperamos que tenga resultados este grande evento. Entonces, buscando la manera de promover también la vida consagrada en este año dedicado a la misma, les tengo una sorpresa. Tal vez tengamos un programa o un segmento de este programa dedicado a la vida consagrada, invitando a las distintas congregaciones o comunidades religiosas que hay aquí en Tijuana, también mostrándoles un poco qué es lo que hacemos, los religiosos en general y cada congregación en particular, para que ustedes nos vayan conociendo y vayamos todos apreciando, valorando cómo el Espíritu Santo actúa, y cada carisma es un don, es una gracia, y por eso cada carisma en la iglesia hay que potenciarlo, hay que agradecérselo a Dios, y a quienes Dios llama para esta vocación específica, para este carisma particular, pues bienvenidos sean, son un regalo. Eso es parte también de esta vida fraterna. Pero vamos a dejar que las religiosas del equipo de Le Corti nos hablen, y ahora las vamos a escuchar. Hice un pequeño video, también este va a ser otra de las novedades, un pequeño video, a ver si sale bien. Le pedimos aquí a nuestro hermano que está en los controles que lo pase vamos a ver si lo podemos ver y si se puede escuchar. Un saludo a la Madre Inés, a Madre Clarita, saludos, Madre Lupita, que voltea la cámara, por favor.
Más vale que voltees, Lupita, porque si no más saludos a todos. Saludos a todos los amigos que nos escuchan en Koinonia Radio, pero en el segmento de Francisco, un santo de ayer y hoy. Saludos a todos. Madre Inés, saludo, ¿verdad? Un saludo desde el grupo de Corti para todos, recordándoles que los esperamos en los retiros. Muy bien. Y aquí está la secretaria flamante. Oye, sobre todo, así bien. Bye, saludos. Estamos aquí compartiendo con ustedes. Quería que las conocieran y las saludaran porque estamos compartiendo, proyectando, hacer un programa de radio también para la vida consagrada, para que todos conozcan qué es la vida consagrada, quiénes son los consagrados que estamos aquí en Tijuana. Y bueno, ojalá que con su apoyo y si ustedes nos escuchan, se animen para que las hermanas, imagínense la Madre Lupita platicándoles cómo se trabaja su congregación allá en La Gloria. Mírenla, está muy joven la Madre, pero tiene mucha experiencia. Y la Madre Clarita también aquí tiene algunos años, aunque ella es muy joven, ¿verdad? Perdón. Y está también la Madre Inés, que también es muy joven, es médico, fíjense. Será muy interesante después platicar cómo ha sido nuestra vocación, ¿verdad, Vero? Sí. Perdón, hermana Vero. Pero bueno, venga, paz y bien, y un saludo a todos. Paz y bien. Hasta la próxima emisión de este programa. Paz y bien. ¿Qué les parece? Un poco le daba pena a la Madre Lupita porque dice que no está acostumbrada, no le gustan las fotos. Yo no sé por qué, pero sale bien. Pero bueno, aquí tienen estas personas, estas hermanas que ustedes vieron, la Madre Lupita, la Madre Clarita, la Madre Inés, la hermana Vero, son una parte del equipo coordinador de los religiosos de Tijuana. Nosotros tiene una clave, ECORTI. A nosotros nos toca, ellas me ayudan entre nosotros y faltaron otras 3 hermanas en realidad que forman parte de este equipo que nos ayudan a coordinar las actividades, los retiros mensuales de la vida consagrada y algunas otras actividades que realizamos, que si el paseo, que si los ejercicios, lo que fue el congreso de vida consagrada, otros eventos que hemos de tener, por ejemplo para la participación en la jornada vocacional estuvimos invitando también nosotros junto con el seminario a los y las religiosas y pues algunos pudieron, otros no pudieron por diferentes motivos, pero ahí estuvieron algunos y en fin, eso es lo que queremos hacer, de alguna manera entonces dar también a conocer la vida consagrada, qué hacen, qué hacemos, quiénes somos y repito, para poder valorar el Espíritu Santo que Dios ha dado a nuestra diócesis por medio del carisma de los diversos institutos de vida consagrada. Y bien, este era el aviso. Espero les haya gustado y alguna duda, algún comentario, pues ustedes nos lo hacen llegar. Yo hoy en este día, lo que resta del segmento, vamos a tratar de concluir uno de los elementos esenciales de la vida franciscana, que estábamos hablando de la vida fraterna, y va a ir muy ligado a tener el Espíritu del Señor, que es una frase típica de San Francisco, tener el Espíritu del Señor. Francisco dice que por encima de los estudios, por encima de cualquier título, trabajo, misión, dice los hermanos, preocúpense por tener antes que otra cosa el Espíritu del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Lo vamos a ver. Por lo pronto quiero continuar con el tema de la vida fraterna, la vida en común, saber estar y encontrarse con los hermanos, con las personas, que es parte de esto, de la vida común, de la vida fraterna. Y hoy pues nos toca hablar un poco de otro elemento que es también muy importante para poder construir la vida fraterna, que es ni más ni menos que el perdón. Parece curioso, pero así es. Aprender a perdonar y saber perdonar y saber pedir perdón. Hacia el final de su vida se dice que San Francisco estaba muy triste porque el obispo y el podestá de Asís, es decir, algo así como el alcalde, digámoslo, de Asís, estaban terriblemente enemistados. Era un pleito terrible, casado que tenían el obispo con el alcalde.
y aprovechaba en cualquier circunstancia ser el obispo que era alcalde para tirarse hasta con la cazuela. Si ustedes quieren, de una manera elegante, haciéndose desprecios y desplantes el uno al otro, no tan burdo como a veces sucede en nuestros días entre políticos o partidos o a veces entre nosotros. Y por eso Francisco, al final del cántico del hermano Sol, él escribe: loado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan por tu amor. Aquellos que perdonan por tu amor. Entonces esto nos pone al centro de uno de los elementos importantes de la vida en común. Y cuando hablamos de vida en común, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, no estamos hablando de la vida religiosa necesariamente o solamente. Estamos hablando sí de la vida religiosa, pero también de la vida en familia, de la vida en pareja, de la vida de los distintos grupos a los que a veces pertenecemos, de lo que sucede en las interacciones en el grupo de amigos. Todo lo que tenga que ver, dos o más personas que por algún motivo, llámese trabajo, llámese diversión, llámese vacaciones, llámese lo que sea, tienen que convivir, cuando no sabemos perdonar y cuando no sabemos pedir perdón, la cosa se complica. Es algo fundamental que tenemos que aprender para poder vivir con plenitud, que es lo que en realidad nosotros aquí estamos buscando con estas charlas, porque Francisco vivió con plenitud y por eso queremos descubrir qué fue lo que hizo o cómo hizo Francisco para poder vivir en plenitud. Entonces uno de los elementos es justamente todo esto de la vida fraterna, pero dentro de la vida fraterna este elemento que nos ayuda a potenciar, es decir, saber perdonar y saber pedir perdón. Quisiera, bueno, todos nosotros experimentamos, sabemos lo que esto significa. Hemos sufrido tal vez cuando no nos hemos sentido perdonados, cuando a veces pensamos que alguien es demasiado injusto y aunque le pedimos perdón, no nos perdona, o nos está constantemente reclamando aquello que algún día, el error que tal vez un día cometimos. Porque a veces son errores o dañamos a la otra persona por error. Es muy raro que lo hagamos voluntariamente, es decir, queriendo. A veces cuando lo hacemos así es como reacción a una agresión que hemos experimentado, real o imaginaria, o al menos nosotros así lo hemos sentido. Entonces, a veces simplemente reaccionamos y ofendemos. A veces ni siquiera nos damos cuenta y ofendemos. A veces pensamos hacer las cosas de la mejor manera, con la mejor intención y ofendemos. O al menos los otros se sienten ofendidos. Entonces, cuando sabemos o percibimos que no nos perdonan, que siempre nos están reclamando, ¿a poco no nos sentimos mal? Pero también de pronto nos hace mucho daño cuando nosotros mismos estamos constantemente recordando algo que un día nos hicieron y no queremos perdonar. Como decía un fraile, ahí andamos cargando el muerto. O decía, ¿para qué sacas muertos de la sepultura? En el sentido de que eso ya pasó hace mucho, allá deja lo que pasó y no desentierres el muerto, porque un muerto después de 4 días apesta. Cuando te cargas el costal con los huesos del muerto, es decir, cuando estás constantemente cargando en tu mente, en tu corazón y hasta en tu estómago lo que te hicieron, tú te estás lastimando. Y por aquí va la sabiduría de saber perdonar, pero es una sabiduría que parte del Evangelio. Francisco dirá, dichoso, bendito seas por los que perdonan por tu amor. Pero no se vayan, ahora continuamos. Es feliz quien nada retiene para sí. Vamos a un corte y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Ya estamos de regreso en San Francisco, un santo de ayer y de hoy, con Fray Juan Ignacio Muro Arechiga. Aquí estamos de regreso en su programa Francisco, un santo de ayer y de hoy. Y estamos en esta parte con el tema de perdonar y saber perdonar. Entonces, decíamos cómo todos hemos experimentado que el perdón, dar y recibir perdón, es importantísimo. Entonces, tal vez el primer paso, lo primero que hay que saber hacer es aprender a pedir perdón. Como decía hace un momento,
Todos cometemos errores, a veces involuntariamente, y todos hemos experimentado la necesidad de ser entendidos, de ser comprendidos, y por eso es importante aprender a pedir perdón. Hay personas que pueden hacerlo sin mayor dificultad. Hay personas que esto les cuesta terrible trabajo. Se aferran a sus posturas, se aferran a su visión. Hay quien piensa que pedir perdón es propio de los débiles. Hay quienes me dicen, yo sé que me equivoqué, pero no me nace pedir perdón, pedir disculpas. Ahí hay que trabajar un poco, porque y no solo porque tenemos que hacerlo, sino cuando nosotros descubrimos que vivir en paz, como decía mi mamá, llevar la fiesta en paz, es algo mejor que vivir en conflicto constantemente, un conflicto que a veces es desgastante, un conflicto que a veces no te permite tener serenidad o calma, un conflicto que constantemente te está recordando un dolor, un sufrimiento. Cuando te das cuenta que vivir así conflictuados no vale tanto la pena como tener un momento de serenidad, aunque signifique para ti un trago amargo de momento, entonces vas a valorar lo que significa pedir perdón, y será fácil, será más cómodo. ¿Por qué? Porque te das cuenta que es más valioso estar en paz con tu familia, con tus amigos, con tus hermanos, con quien sea, que vivir de pleito. Un pleito que es desgastante, un pleito que no conduce a nada, un pleito que no se va a solucionar, un pleito que lo único que va a hacer es enfermarte. Entonces, de ahí que es importante aprender a pedir perdón, y lo mismo aprender a perdonar. Hace un momento también lo comentaba, es la sabiduría del Evangelio, que aun si la tomamos humanamente hablando, nos revela de veras que es mejor el proyecto de Dios cuando Jesús nos dice: perdona si quieres que tu Padre te perdone, tu Padre Celestial. O cuando decimos cada día en el Padre Nuestro, cuando lo rezamos: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Cargar el muerto, estar constantemente haciendo referencia a algo que sucedió, nos lastima. Yo a veces lo he comentado, no recuerdo si aquí. Cuando tú no perdonas, es como darle el poder a la otra persona que te ofendió, de que te siga lastimando continuamente. Un hecho aislado en el tiempo. Haz de cuenta que te dan con un garrotazo en la cabeza. Pasó una vez, no sé cuántos minutos fueron. Tal vez fue un garrotazo, fueron muchos garrotazos, pero venga. Lo que hubiera sido, un día a una hora determinada, un acto preciso, un garrotazo o dos en la cabeza. Cuando tú no perdonas, cuando tú vives la angustia, la agonía de esta situación, lo único que estás haciendo es darle poder a aquella persona que un día, en un momento determinado, te lastimó, de que lo siga haciendo continuamente. Y tú, es como si le dieras el garrote en la mano y tú dijiste: aquí me pegó, y paz, te vuelves a dar. Mira cómo tengo, y tas. ¿A poco no es locura esto? Esto es lo que sucede cuando no sabemos perdonar, cuando no aprendemos a perdonar. Darle el poder a otra persona de que decida sobre mí, sobre nosotros. Permitirle a esa persona que marque si soy o no feliz. A veces el otro ni en cuenta se dio porque nos lastimó, nos ofendió, a lo mejor es bronco, es bruto para decir las cosas o como sea, y cuando nosotros recordamos lo vemos pasar y se nos se revuelven las tripas. Nos da dolor de cabeza, no queremos estar allí. A veces el otro tiene el poder de decidir si voy o no al cine o a la fiesta o aquella comida, porque ¿quién va a estar fulano? No, yo no voy. Querías ir, pero porque va a estar la otra persona, tú no vas. ¿Te das cuenta qué necio es? Qué necios somos cuando no aprendemos, cuando no perdonamos. Qué tontos en realidad somos cuando le damos todo el poder a otra persona para que decida a dónde voy, o qué me pongo, o qué como, o qué no como. Para que el otro decida por una acción concreta en un momento determinado en el pasado, si soy o no, o si puedo o no ser feliz, o desarrollarme, o lo que sea. De ahí que haremos mucho bien en pedirle al Señor que nos dé la fuerza para aprender a perdonar, porque más allá que una virtud moral, es algo práctico,
es algo lógico, es algo que nos libera. Cuando aprendes a perdonar, te liberas. Y Francisco comprendió así el perdón. Él nunca no nos dejó un diario sobre su comportamiento de cada día, pero como les comentaba en esta frase importantísima en el Cántico de las Criaturas, cuando aquel podestad de Asís, o el gobernante, el alcalde, con el obispo estaban enemistados en un pleito casado, él consiguió que se volvieran a hablar, que hicieran las paces. Él consiguió que se saludaran. Él ayudó a que ellos dos se sentaran, dialogaran, y por medio de este diálogo se perdonaran. Y aunque perdonar no quiere decir amar a la otra persona, decir, ay, somos amiguitos, liri, lara, o sentir que quieres a aquella persona, simplemente el hecho de saber decir, bueno, tú tienes derecho a existir, tú tienes derecho incluso a equivocarte, y yo lo acepto y yo te perdono. Y esperas de alguna manera también que retroactivamente aquella persona te dé el derecho de equivocarte, de existir, de ser quien tú eres. Entonces empiezan a crear estas relaciones de armonía, de equilibrio, de contribución del uno con el otro. Se empieza a hacer realidad aquello que hemos comentado de Francisco, cuando ve a un hermano de su congregación, o sea, de la orden, u otro, cualquier persona, porque él a todos consideraba hermanos. Cuando ve a un hermano que se acerca y que convive con él, en lugar de ver a un enemigo, o alguien que viene a enfadar, o alguien que viene a dar lata, o alguien que a lo mejor no se bañó y huele feo, o alguien que come feo porque truena los dientes o abre la boca, o es un poco burdo, es un poco salvaje, descubre, en lugar de pensar todo esto o de valorar todo esto, él descubre un hermano, un tesoro, una historia, una oportunidad de crecer, una oportunidad de aprender, alguien que enriquece también tu vida, y que en esta interacción se enriquecen las dos personas mutuamente. La falta de reconciliación, la falta de perdón, impide la fraternidad. Cuando es a nivel de fraternidad, impide que siga creciendo, cultivándose el amor cuando es en familia. Impide, o al menos detiene, la confianza también cuando es en familia o en el ambiente de trabajo. Y en la vida social y en el ambiente de trabajo, aunque las personas que están ahí están por necesidad, cuando no saben perdonar, cuando no sabemos reconciliarnos, lo único que hacemos es entorpecernos mutuamente la vida, retrasar mutuamente el desarrollo de todos, y entonces nos hacemos la vida como un infierno. Esto pasa también en nuestro país, en el ámbito social. Desgraciadamente estamos en un país donde somos rehenes de los partidos políticos. Partidos que no ven por el interés de las personas, sino ven por el propio interés. Entonces, cuando los partidos empiezan a ser dignos, o sea, tengan un poco de dignidad, cuando de veras los partidos se cansen de ser abusivos y robar y repartirse trabajos y cuestiones, pero bueno. Estoy diciendo de partidos, pues estoy hablando de la política en general, no he dicho un partido en particular. Bueno, todo esto también sucede por lo mismo. No sabemos perdonar, no sabemos reconciliarnos, no sabemos contribuir al bien común. Y entonces tenemos este país como lo tenemos. Cada quien busca su propio provecho, todo el mundo estamos defendiéndonos el uno del otro, todo el mundo engañándonos, unos hacen como que trabajan y el otro entonces hace como que le paga. Es un desbarajuste. Démonos cuenta entonces que cuando no optamos por los valores del Evangelio, todo lo que hay en nosotros se desmorona, se destruye, se impide, se paraliza. Y lo triste es que teniendo a mano todos los recursos, todas las posibilidades, estas situaciones de envidias, de mentira, de falta de reconciliación, de falta de perdón, de estarnos llevando las cuentas el uno al otro, provocan simplemente un daño terrible. Un daño que no van a sufrir tus hijos ni tus nietos, que lo estamos sufriendo ya, lo estamos sufriendo nosotros, y lo va a sufrir la generación y las generaciones futuras, si es que nosotros no nos decidimos a hacer algo ya. Perdonar, olvidar. Hay gente que dice, perdono pero no olvido. Yo escuché una vez a un padre que decía, entonces eso no es perdonar. Pero yo lo matizaría.
Cuando el Señor nos pide perdonar, no nos pide ser ingenuos, no nos pide ser insensatos, no nos pide ponernos de modo, pudiéramos decirlo así, no. Cuando el Señor nos pide perdonar, nos pide hacer posible este diálogo, este respeto, este entender las diferencias. Y cuando alguien te ofendió, pues te ofendió, no lo vamos a negar. Te dolió. A lo mejor te hizo un daño terrible, como los políticos a nuestro país. Es un daño terrible. O sea, no somos ingenuos, esto no lo vamos a negar. Lo único que tenemos que hacer es liberarnos de este odio, de este rencor y de este estarnos llevando la cuenta y ser inteligentes, no ponernos de modo, o sea, no permitir que nos sigan dañando. Uno tiene que ser educado, uno tiene que dejar de llevar cuentas, uno tiene que aprender a mostrarse abierto, sencillo, respetuoso, pero también uno tiene que ponerse listo. Y entonces, bueno, si ves que ya está un perro bravo que muerde o te asusta cuando pasa, pues no pases por ahí. O el perro bravo, no lo estés cuchileando, o sea, sácale la vuelta, no dejes que te dañe. No se vayan, ahora continuamos. Es feliz quien nada retiene para sí. Vamos a un corte y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Es feliz quien nada retiene para sí. Vamos a un corte y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Bueno, aquí estamos de regreso, un poco para cortar para que no se cansen de este agobio a veces de perdonar. Les voy a contar un chiste. Yo no soy bueno para contar chistes, por eso se los voy a leer. Y bueno, que sea como en memoria y saludos a Fray Miguelón, que está ya en el eremitorio trabajando y asoleándose a todo lo que da. Un niño comenta, mi tío es cura y cuando pasa la gente le dice, padre. Otro dice, uy, no, el mío es mejor, es obispo, y cuando pasa le dicen eminencia. Y el otro amiguito le dice, uy, no, eso no es nada. Tengo un tío que pesa 200 kilos y cuando pasa la gente le dice, ay, Dios mío. Un borracho en un autobús se quedó dormido y cuando pues se sube, se queda dormido y cuando llegan a la terminal allá donde tenía que entregar el camión el chofer le dice, oiga amigo, ya llegamos. Y el otro dormido se despierta así y le dice, qué bueno, ¿qué? ¿Dónde andaban o qué? En fin, estaba bien norteado el pobre amigo, pero bueno, continuamos con nuestro tema. Entonces, de ahí la importancia, de ahí la sabiduría que hay en elegir el perdón, en elegir el saber perdonar. Decía, no vivir resentidos. Esto no quiere decir ser ingenuos y volvernos a poner de modo. O sea, cuando alguien te hizo un daño, te lo hizo. Punto. Pero perdonar es decidir no vivir aferrado aquello que pasó. Es vivir con la mente abierta y decir, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Por qué me hizo este daño? A lo mejor yo cometí un error, a lo mejor yo fui tonto o tonta, a lo mejor yo confié demasiado, a lo mejor yo lo permití. Y entonces no permitir que te ofendan, no dejarte que te ofendan, es sacarle la vuelta, decir un momento, ahí en esa casa hay un perro bravo que muerde o que te asusta cuando pasas. Digo esto de que te asusta porque cuando yo estaba chiquillo me mandaban a las tortillas y a veces iba de malas, pues sí, la verdad. Y en una casa al dar la vuelta en la esquinita había un perrillo negro chiquito, yo creo que era un schnauzer. Entonces me veía a veces como que se escondía y cuando yo iba distraído, ¡guau!, me ladraba casi aquí en la oreja. Y me sacaba un susto, un coraje que me daba. Pero ya decía yo, por tonto. Entonces a veces yo era travieso un poco, a veces me salía. Y me acuerdo que tenía una reja como las que hacían antes, de metal así, bien hecha. Entonces ya iba por las tortillas, regresaba, en el camino me fijaba, se encontraba un palo. Pues agarraba el palito y entonces ahora yo espiaba al perro y estaba a veces dormido. Entonces yo pasaba corriendo con el palo, por toda la reja. Y yo lo asustaba también. Cuando me acordaba le hacía la vagancia, cuando a mí se me olvidaba, el perro me hacía la vagancia, así me la pasaba. Después nos hicimos amigos ese perro y yo, pero es de lo que se trata. Perdonar no quiere decir simplemente olvidar, no quiere decir simplemente ser ingenuos,
Perdonar es tomar la decisión de no permitir que te dañen, de no vivir aferrado a un pasado, a una acción concreta de alguien que tal vez se equivocó y equivocándose te dañó, o alguien que obró con mala fe y adrede te dañó. No vivir, o sea, no permitir que ese daño que te hicieron en un momento determinado se perpetúe o que tú lo estés perpetuando o renovando continuamente. Cuando aprendes a perdonar, aprendes a liberarte. Y entonces haces posible lo que hablábamos la semana pasada. Es decir, descubrir que aquella persona que un día se equivocó o que se ha equivocado hasta el día de hoy, tiene la posibilidad de cambiar. Tú te cuidas, te pones listo, pero no dejas de ser amable, no dejas de ser abierto, no dejas de interceder por aquella persona y no dejas de estar viendo los signos para no permitir que te dañen, o al mismo tiempo para descubrir cuando aquella persona empieza a cambiar, empieza a hacer su esfuerzo y entonces se hace posible esta fraternidad. Termino esta parte recordando esta famosa oración que se le atribuye a San Francisco, que le llaman la oración simple o la oración por la paz. Hazme un instrumento de tu paz. Y hay una parte donde dice que no busques ser perdonado sino perdonar, ser entendido sino comprender, ser amado sino amar, porque dando se recibe. Es decir, cuando tú perdonas, eres perdonado. Cuando tú das, recibes. Lo que siembras, cosechas. Cuando tú amas, tú esparces amor, entonces tú recibes amor. De ahí pues que es una tarea importante para nosotros amar. Y quiero introducir ahora el otro tema que seguirá en los próximos programas, que tiene que ver con ¿por qué buscamos esto? ¿Por qué buscamos esta vida? ¿Qué es el objetivo de toda nuestra vida? ¿Por qué estos gestos de la vida de Francisco, que en realidad no es otra cosa que vida cristiana? Cuando nosotros aprendemos a vivir como cristianos, comprenderemos estas actitudes que Francisco nos enseña. Ahora las valoramos, las reflexionamos, esperando que dentro de nosotros algo de esto nos haga clic. Y haciéndonos clic digamos, oh, de veras, yo estaba perdiendo el tiempo tratando de encontrar una salida por aquí y no está por aquí. Y esto nos puede dar ideas para vivir una vida más plena, según el proyecto de Dios. Pero, ¿de qué se trata todo esto? Al inicio del programa yo lo introducía diciendo que Francisco descubre que el objetivo de toda la vida cristiana es tener el Espíritu del Señor y su santa operación. Es una manera como él lo expresa. Tener el Espíritu del Señor y su santa operación. En el Nuevo Testamento se trata de tener los mismos sentimientos de Cristo. Y el Papa Juan Pablo II en el documento Vita Consecrata decía que el objetivo de toda la vida consagrada no es otra cosa que tener los mismos sentimientos de Cristo. Es decir, tener el Espíritu del Señor. Ser habitados por él, cuando tenemos al Espíritu del Señor por dentro, entonces empezamos a ver cómo Él miraba, a experimentar lo que Él experimentaba y apasionarnos por aquello por lo que Él se apasionaba. Entonces, la vida evangélica exige pues esta, digámosle, conversión, cambio radical, que no es otra cosa que pudiéramos decirle también una especie de cambio de espíritu, es decir, liberarse del espíritu terreno, liberarse de los falsos caminos del tener, del placer y del poder, liberarse a veces de los propios criterios o prejuicios, de la propia experiencia. A veces nosotros actuamos de alguna manera porque hemos adquirido ciertos hábitos que nos han permitido una cierta satisfacción o por lo menos sobrevivir a nuestra experiencia. Entonces, cuando empezamos a confiar en Dios y a permitir que Él vaya transformando nuestras experiencias, esto implica entonces un cambio de espíritu, o sea, un cambio de mentalidad. Nos atrevemos a dar el paso y a dejar de confiar en aquello que nos ha dado seguridad hasta el momento para ponernos en las manos de Dios. Entonces, se trata pues de acoger el Espíritu del Señor que compromete al hombre a caminar por el camino del discipulado, que no es otra cosa que una vida
que busca estar siempre atenta al proyecto de Dios sobre nosotros mismos, que es una vida que se convierte en una acción de gracias a Dios, confiada porque sabemos que de veras Él cuida de nosotros, Él está al servicio, Él está siempre animándonos, caminando junto con nosotros. Es algo así como una especie de un nuevo nacimiento. Es el fruto de la Pascua de Jesús, mediante el cual el hombre es introducido. Es uno de los frutos de la Pascua de Cristo, que nosotros somos introducidos a esta vida plena, a empezar a vivir en el misterio de Dios, en la comunión, participación gratuita con Dios. Y al estar en comunión con Dios, estamos en comunión con todos aquellos hombres y mujeres que hoy y siempre lo han buscado, lo buscaron, lo buscan, lo han buscado y lo seguirán buscando. Es algo fascinante. Sí, precisamente en la regla bulada, en el capítulo 10, Francisco nos dice que lo que nos debe interesar por encima de todo es anhelar tener el Espíritu del Señor y su santa operación. Este es el objetivo de toda nuestra vida. Esta es la fuente de donde habrán de brotar todas las relaciones, pensamientos, opciones, etcétera, de nuestra vida. Pero esto lo iremos viendo más detenidamente como parte de este proyecto de Francisco, un santo de ayer y de hoy, es decir, elementos que nos tienen que ayudar a recordar qué es lo esencial de la vida del Evangelio y a qué estamos llamados. Pues bien, quiero aprovechar estos últimos segundos o este medio minuto de nuestro programa para agradecer a todos ustedes una vez más y para invitarlos a que nos acompañen en su programa. Gracias y que Dios los bendiga donde quiera que estén. Paz y bien. Esto fue todo en el programa San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Esperamos contar contigo en el siguiente programa. En esto es en lo que podemos gloriarnos, en nuestras flaquezas y en llevar a cuesta cada día la santa cruz de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga y hasta la próxima. Salto de gozo en el Señor, danzo de júbilo en Él.